pasos. Bien, entonces repasemos. Prerequisitos para la clase de hoy. Descargar el MariaDB Connector versión 2.7.3, que es la última estable al día de hoy. Esta librería es la que nos va a permitir hablar con MariaDB o con MySQL desde nuestro programa Java. O sea que nuestro programa Java va a poder pedir a MariaDB que agreguemos datos, modifiquemos, eliminemos y nos traiga datos de ese servidor de base de datos. Bien. Vamos a probar esta librería de conexión. Vamos a arrancar abriendo nuestro Apache NetBeans. Recuerden, el objetivo es llegar al final de la clase con un sistema que tenga ventanas para interactuar con el usuario y base de datos para almacenar la información, o sea que el producto final va a ser un sistema chiquito, pero completo. O sea, con todas las partes del rompecabezas. Y lo único que haríamos el resto del año es tomar esta base y hacer variantes un poco más grandes y complejas, pero siempre dando vueltas sobre lo mismo. Bien. Un nuevo proyecto del tipo Java Application. Vamos a hacer un sistema para registrar una agenda. Vamos a hacer una agenda. Nombre del proyecto, agenda. Bien. Entonces, tenemos una agenda. Para que este programa Java pueda hablar con nuestro servidor MariaDB, el primer paso es agregar la librería de clases base correspondiente. Bien. Vamos a hacer clic derecho en la carpeta Libraries, add jar, y vamos a buscar en la carpeta de descargas el archivo denominado MariaDB-Java-Client-2.7.3. Hacemos ¿Podría clic. repetir, profe, el paso? Es tan simple como hacer clic derecho en la carpeta Libraries. Tercera opción, agregar jar y buscar el archivo que descargaron de internet que se llama MariaDB Java Client. Bien. Este simplemente es buscar en la carpeta de descargas el archivo que descargaron y hacer clic en Open. Bien. En esencia, lo que hace este paso es que van a ver en el árbol de la izquierda el archivo que han descargado de internet. Entonces,
tienen que llegar a esta situación. Un proyecto Java, y en la carpeta Libraries tiene que configurar el archivo que descargaron de Internet. Esto es una librería en Java. Las librerías en Java terminan en .jar. Bien. Y básicamente un .jar es un archivo comprimido que adentro tiene clases Java. Bien. Adentro están las clases necesarias para conectarnos, en este caso con MySQL, pero podrían tener librerías para trabajar con PDFs, por ejemplo, librerías para manejar persistencia con base de datos. Hay librerías con varios propósitos. Bien, así que de paso estamos viendo cómo hacemos para usar una librería descargada de internet en un programa Java. Bien. Fíjense que acá no diga "sources", porque eso significaría que se descargaron una versión del código fuente de la librería y no la versión para usarse en un proyecto. Bien, es un error común que se hayan descargado la versión fuente. Bien. Y bueno, vamos a probar esta librería. Vamos a ir al paquete agenda y vamos a agregar una nueva Java class de nombre db. Bien. ¿Cuál es el propósito de esta clase db? Centralizar en mi programa la interacción con la base de datos. Bien. Para que el código de base de datos no esté por todo mi sistema, sino que esté todo el código juntito en esta clase. Bien, es fundamental cuando programamos mantener nuestros sistemas ordenados. Ordenado igual a simple, desordenado igual a complejo. Bien, entonces un buen paso para ordenar es centralizar, por ejemplo, el código con el cual vamos a trabajar con base de datos. Eso lo vamos a hacer en la clase db. Bien. Y acá en la clase db voy a poner un método public void prueba. Este método va a ser para probar nuestra conexión a la base de datos. Bien. Entonces, siguiente paso para trabajar con base de datos, luego de agregar la librería, agregar un import al paquete java.sql.asterisco. Bien. Este paquete tiene las clases padres de las clases incluidas en la librería de MariaDB Java Client. Bien. La idea es hacer referencia a las clases padre y no a las clases de la librería para poder cambiar de librería sin recompilar mi programa. Bien. Si yo lo hago de esta manera y después, en vez de usar MariaDB, quiero usar SQL Server, no voy a tener que tocar el código fuente de mi programa porque estoy haciendo referencia a la clase padre conexión en vez de a la clase MySQL conexión, que es la clase hija y que es la implementación específica para MySQL. Bien, entonces esa es la razón por la cual acá importamos un paquete que viene con Java y no importamos directamente las clases que están dentro de la librería. Pero recuerden que las clases que están dentro de las librerías heredan de las clases que están dentro de este paquete o los implementan. ¿Bien? Entonces acá donde dice prueba vamos a establecer una conexión a SQL. Bien, entonces voy a declarar una variable conexión. La voy a inicializar.
el método getConnection recibe 3 parámetros. El segundo es el usuario. El tercero es la clave que hayan puesto durante la instalación. Y el primero es la cadena de conexión, que básicamente es un string que tiene el nombre de la base de datos a la cual no vamos a conectar, el nombre de la máquina donde está esa base de datos y el tipo de base de datos que utilizamos. Bien, la sintaxis de esta cadena es JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, barra, barra, nombre de la PC, barra, nombre de la base de datos. Bien, vamos a hacer una base de datos de agenda, así que vamos a poner agenda. Voy a poner un enter para que entre todo en pantalla. Bien. Observen que tenemos subrayado con rojo esta línea de código. ¿Y qué dice el mensaje de error? Que esta línea de código puede arrojar una excepción de SQL y que estamos obligados a poner código que se va a ejecutar en caso de que dé algún error esta instrucción. Bien. Entonces, esto nos obliga a envolver toda esta línea de código en una estructura de Java que se conoce como try, llave, catch, exception, llave, y acá vamos a poner system out line e.get message. Observen cómo ha desaparecido el mensaje de error. Bien, entonces, conozcamos esta estructura que es la primera vez que la utilizamos. ¿Para qué sirve la estructura try-catch? La estructura try-catch sirve para que en caso de error, nuestro programa ejecute una rutina de manejo de errores. Bien. ¿Qué error podría ocurrir en el bloque try? Podría ser, por ejemplo, que la contraseña sea incorrecta. Podría ser, por ejemplo, voy a poner una contraseña incorrecta a propósito, así lo probamos. Puede ser que el usuario sea inválido. Puede ser que no exista la base de datos de agenda. Puede ser que no le encontremos a la PC llamada localhost. Puede ser que no hayamos descargado y agregado la librería para trabajar con MySQL. Cualquiera de estas situaciones haría que esta línea de código de error. Bien. Entonces la estructura try-catch nos permite a nosotros decir, en caso de que de error, ejecutamos esta rutina de manejo de errores. Y esta rutina va a recibir como parámetro un objeto con toda la información y detalle del error que acaba de ocurrir. En este caso, nuestra rutina de manejo de error solamente va a mostrar un mensaje. Pero podría ser otras cosas. Por ejemplo, si la base de datos no está funcionando, grabar los datos en otro servidor diferente, por ejemplo, para que no se pierda la información. O mostrarle un mensaje al usuario con un botón para reintentar la conexión y darle tiempo al usuario de que solucione el problema. ¿Bien? Capaz que el problema era que el cable de red está desconectado o que MariaDB no había iniciado. Pueden ser varias situaciones. ¿Bien? ¿En qué situaciones? Profesor, ¿por qué le sale con el foquito cuando usa Catch y Connection? A la izquierda. ¿El poquito o el de arriba?
Los dos. Bien. El primero nos dice que tenemos una variable que no la hemos usado nunca. Is never read. O sea, declaramos una variable que no leemos, probablemente no la necesitemos. Bien. En el momento en que yo en mi programa use la variable con, ya este foquito va a desaparecer. Bien. Y este foquito de abajo nos dice que acá podemos tener varios bloques catch. Uno para manejar cada tipo posible de error, y que si tenemos varios bloques catch, el bloque catch para este tipo de error debería estar al final porque es el más general. Pero podríamos tener bloques de error más específico que un bloque de tipo excepción. Bien. Por ejemplo, este bloque podría haber sido del tipo SQL exception en vez del tipo excepción. Entonces es más específico. Entonces, esta subrutina no va a manejar cualquier tipo de error, sino que solo va a manejar errores de base de datos. Mientras que la subrutina anterior iba a manejar errores de cualquier tipo, no solo errores de base de datos. Esa es la razón de los dos foquitos. Bien. Entonces, ¿en qué situación usamos try catch? Java nos va a obligar a usar try catch cuando grabemos en el disco rígido, por ejemplo. Porque grabar en el disco rígido puede fallar. ¿Por qué puede fallar grabar en el disco rígido? Nos quedamos sin espacio. Donde queríamos grabar ya no está, era un pendrive y se sacó. No tenemos permiso para grabar en esa carpeta, etc. ¿Bien? Entonces, como grabar en disco rígido puede dar error, Java nos va a obligar a tener una subrutina para el manejo de error. ¿Bien? ¿Qué otra situación podría ser? Si trabajamos con networking. Si mi programa Java usa APIs externas que están en la nube. ¿Bien? Ahí podría ocurrir que nos quedemos sin internet y de un error cuando queremos hacer uso de algún servicio que está en la nube. Entonces tenemos que tener una subrutina para el manejo de errores. ¿Bien? Entonces, siempre que queremos hacer algo fuera de Java, nos tenemos que cubrir por si algo sale mal con un bloque catch que va a ser nuestra subrutina para el manejo de errores. El bloque catch solamente se va a ejecutar si dentro de las líneas que están en el bloque try ocurriera algún problema. De lo contrario, el bloque catch no se ejecuta. ¿Bien? Bueno, probemos. Ya podemos probar. Podemos ir a nuestro programa principal. Y en nuestro programa principal, instanciar la clase DB y ejecutar el método prueba con fines didácticos para conocer cómo se maneja la excepción y para ir usando las librerías de base de datos. Ejecutamos este proyecto y vamos a ver qué nos dice. Nos dice, no me pude conectar. ¿Lo ven acá? Access denied, acceso denegado. Bien, así que esta información, ¿de dónde la sacamos? La sacamos de este objeto que recibe la rutina de manejo de errores. Este objeto tiene esa información. Yo muestro esa información en la consola.
Probemos de vuelta, cambiemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4. Ejecutamos. Sigue dando error, pero ahora el error es otro. ¿Y cuál es ese otro error? Ese otro error es, no me pude conectar, base de datos agenda desconocida. O sea, en mi MariaDB no hay una base de datos llamada agenda. ¿Bien? Así que eso lo vamos a solucionar abriendo GDSQL, o en el caso del compañero que consultó recién, abriendo Workbench. No importa cuál programa usen, lo importante es que se conecten, abran una ventana de consultas y ejecuten la consulta Create Database Agenda. Bien. Entonces, enviamos esta orden al motor y ahora actualizamos el panel de la izquierda y tenemos, acá lo podemos ver, la base de datos agenda que no tiene nada dentro, pero ya existe. ¿Bien? Entonces, hacer intento, ejecutamos este programa y no hay ninguna salida por pantalla. ¿Bien? Si no hay ninguna salida por pantallas, entonces el bloque catch no se ejecutó. Por lo tanto, exitosamente no hemos logrado conectar a MariaDB con estos datos que tenemos aquí. Bien. Si alguno de ustedes le da error de conexión, después pueden enviarme por correo o por WhatsApp el error que les da y vemos de cómo solucionar. Bien. Hasta acá lo que hicimos es bastante simple. Crear database agenda, agregar este archivo al proyecto y agregar esta clase llamada db con este código, instanciar db y ejecutar prueba. Bien. Por las dudas no hayan tenido el tiempo de copiar conmigo, les voy a ir pasando este código por el chat para que lo tengan disponible. Bien. Entonces, fíjense qué interesante. Hemos logrado establecer una comunicación con el servidor. O sea, nuestro programa Java ya está en condiciones de hablar con MariaDB. Bien, hagamos una pruebita. Voy a hacer .create statement y voy a hacer statement.execute execute query y voy a mandar select vamos a probar esta consultita. Select current user punto next punto que lo vamos a guardar en un result set.
y vamos a mostrar el resultado de esta consulta. Este es el método prueba, cómo queda completo. Lo voy a poner en pantalla completa. Entonces, luego de conectarnos, creamos un objeto statement que nos va a permitir darle órdenes a MySQL. Le enviamos esta orden a MySQL, lo cual nos devuelve un objeto resultSet. Acá obtengo la primera fila del resultSet y acá muestro el valor de la columna 0 de la primera fila del resultSet. ¿Bien? Entonces, este bloque de código es nuestra plantilla. Con esto vamos a derivar todas las operaciones de base de datos. Con esto ya exitosamente hemos dado una orden a MySQL y hemos mostrado el resultado de esa orden. Podemos utilizar este ejemplo para enviar un insert, para enviar un update, para enviar un delete, para enviar un send. O sea que con este snippet de código podemos hacer las 4 operaciones básicas sobre una base de datos. Vean qué potente que es. ¿Bien? Las 4 operaciones básicas sobre base de datos la podemos hacer copiando y pegando esto y cambiando esta cadena de caracteres que tenemos como parámetro del execute query. Bien, acá puedo mandar un insert, acá entre estas dos comillas dobles, mandar un insert, un update, un select. Entonces, con un poco de ingenio, usando ventanas y este código, ya puedo hacer un sistema completo. ¿Bien? De hecho, que esto que acabo de enseñarle es la última teoría de la materia, digamos. Con eso ya tienen toda la teoría de la materia. Así que solo resta aplicarlo. Hoy en un sistema chiquitito, la clase sistema, la clase que viene en un sistema mediano, la clase que sigue en un sistema grande, y luego distintas variaciones para ver distintos escenarios donde programamos sistemas con ventanas. ¿Bien? Les paso este fragmento de código para que lo puedan probar ustedes también. Bien. Y bueno, lo probemos. Veamos qué nos devuelve el fragmento de código. Ejecutamos el programa principal y nos devuelve un error. No such column 0. Acá empezamos a contar en 1. Bien, porque del lado de MySQL, para las columnas del resultSet, empezamos a contar en 1. O sea que cambien ese 0 por un 1 y ahí podemos ver root@localhost. Bien. Entonces, en este ejemplo hemos logrado satisfactoriamente que nuestro programa en Java establezca una comunicación con MariaDB, le envíe una orden cualquiera de las que vimos la clase pasada y obtenga el resultado de esa orden.
¿Preguntas hasta acá? ¿Alguno logró llegar a reproducir esta conexión? A mí me da error cuando quiero entrar a GSQL, profe. ¿Qué error te da? Es como que, o sea, lo quiere ejecutar, le pone a abrir y me da como que no está acceso denegado, me dice. ¿Y estás poniendo la clave correcta de la instalación? 1, 2, 3, 4, creo que pues. Creo. Solución: desinstalar GDSQL eligiendo que borre los datos y volver a instalar GDSQL 0 kilómetros y anotar la contraseña. ¿Bien? Bien, gracias, profe. Porque si el error te dice usuario, o sea, que no se le permite al usuario, es la clave. Si fuera que no hay nada escuchando en el puerto, bueno, ese es otro error, no están dando MariaDB. ¿Alguno sí logró ejecutar este fragmento de código? Sí, profe. Perfecto. Los que no, porque fueron un poco más lentos, no se preocupen, les recuerdo, esta clase está siendo grabado y pueden después ponerle play de vuelta e ir haciéndolo lentamente. Lo que no pueden no hacer es no tratar de hacer este ejemplo ustedes. Fundamental, porque esta clase es una clase, un punto de inflexión. O sea, necesitan hacer funcionar este ejemplo en sus computadoras, sí o sí, porque es la base para todos los próximos ejemplos que vamos a hacer. ¿Bien? Y es, digamos, donde estamos usando todo el contenido teórico de la materia. O sea que si al día de hoy venían atrasados con probar, ejecutar, seguir las clases, esta es la oportunidad para ponerse al día y practicar de ahora en adelante lo que queda. Bien. Entonces, les pido que sí o sí traten de hacer funcionar este ejemplo en sus casas. Bien. Hagamos en la clase de B un método. Tenemos uno que se llama prueba y que funciona. Voy a hacer un método public void agregar. ¿Qué datos podría tener una agenda? La hagamos cortita la agenda. Bien. La agenda podría tener un email, un nombre y un teléfono. ¿Bien? ¿Qué opinan? Bien cortita. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer aquí adentro? Yo voy a copiar el código de prueba desde donde dice try hasta donde termina el catch. Lo vamos a pegar y la idea sería adaptarlo para que aquí adentro, en vez de select, tengamos un comando insert. ¿Qué opinan? ¿Bien? Pero bueno, todavía del lado de MariaDB no tenemos una tabla de contactos donde vaya a parar esta información. Así que vamos a ir a su MariaDB o su MySQL Workbench o su PHP lo que sea que tengan, para ejecutar el comando create table contactos. Va a tener un email, va a tener un nombre y va a tener un teléfono. ¿Bien?
Ejecutamos este fragmento de código. Se los paso por el chat. Luego de ejecutar ese fragmento de código, que por acá estoy viendo que se lo estoy pasando solo a un usuario. Ahora voy a poner everyone. Bien. Ahí recién lo ven todo. ¿Por qué no me dijeron que estaba en... No le estaba llegando mi código? Bien. Entonces, hagamos lo mismo con la clase DB para que lo tengan. No me deja. Ahí está. Bien. Entonces, ahora actualicemos agenda y vamos a ver que tenemos nuestra tablita de contactos. Bien. Tenemos una base, tenemos una tabla, estamos en condiciones de programar el insert. Bien. Entonces acá voy a borrar esta parte del código y me voy a quedar solo con la creación de la conexión y la creación del objeto state. Bien. Acá voy a poner ese punto, execute, y vamos a poner el siguiente comando, insert into contactos, valúes, paréntesis, y acá voy a poner comilla simple, coma, comilla simple, coma, comilla simple. ¿Bien? Entonces, esta línea de código va a agregar una fila vacía en la tabla de contactos. Metamos acá el parámetro email para que cuando se grabe este contacto se grabe con un email. ¿Cómo haríamos para concatenar ese valor? Vamos a poner comilla doble, más, email. ¿Bien? Solamente hasta acá esta parte. Estamos en condiciones de hacer una pruebita. ¿Bien? Observen. Creamos el objeto statement y hacemos execute y le pasamos este texto. ¿Bien? Y necesitamos concatenar en este texto el valor que recibimos como parámetro del método agregar. Bien. Entonces, acá paso un mail, acá concateno. Bien. Observen que no es tan fácil la concatenación, se hace complicada la lectura de la concatenación, así que la versión que concatena el valor puede ser reemplazada por una mejor, ya vamos a ver cómo sería la mejor versión. Bien. Vamos al programa principal y vamos a, en vez de hacer db.prueba, vamos a hacer db.agregar y vamos a pasarle como parámetro un email a @b. ¿Bien? Voy a ejecutar este proyecto. No tengo mensajes en la consola, o sea que no se ejecutó la ruta de error, por lo tanto, el dato se grabó en la base de datos. Vamos a comprobarlo haciendo clic en datos y viendo qué datos tiene ahora nuestra tabla de contactos. Bien. Hemos hecho nuestro primer programa Java
que está grabando datos en una base de datos, estableciendo la conexión, enviando una instrucción SQL, pero desde nuestro programa Java a nuestra base de datos. Bien. Sería interesante ahora, para cerrar el círculo completo. Y lo interesante sería que este correo electrónico no esté hardcodeado en nuestro main, sino que provenga de una ventana. Eso estaría buenísimo, ¿no? Que yo en una ventana escribo el correo y termine en una base de datos. O sea, el dato ingresa por una ventana y desemboca a la base de datos. Eso estaría genial, fantástico. Cerramos el circuito completo de nuestro sistemita. ¿Bien? Entonces vamos a agregarle a nuestro paquete una nueva JFrameForm. Recordemos, para trabajar con ventanas usamos JFrameForm, ventana contactos. Y bueno, como vamos a usar esta ventana para dar de alta contactos, esta ventana debería tener típicamente 3 labels. Debería tener 3 fields. Y debería tener un button. Bien, este button va a tener como propiedad grabar contacto. Estos fields lo vamos a agrandar para ocupar más espacio de la ventana. Vamos a borrar los valores que trae de fábrica. Y siempre es una buena práctica que los componentes visuales que vamos a utilizar desde nuestro código tengan nombre. Bien, que no se llame TextField 1, TextField 2, TextField 3, sino que se llame, por ejemplo, nombre, campo email y campo teléfono. Bien, entonces vamos a editar acá y vamos a escribir nombre. No, acá el primer campo es el email, el segundo campo es el nombre y el tercer campo es el teléfono. Bien. Tenemos que cambiarle el nombre a los text field, botón derecho, change variable name, y acá en vez de que se llame jtextfield1, se podría llamar, por ejemplo, campo email. Botón derecho, editar texto, change variable name, campo nombre, change variable name, campo teléfono. Para que después el código sea más fácil de leer. Entonces, queremos que al ejecutar este proyecto se inicialice la ventana. Entonces, en el programa principal vamos a poner el código para inicializar la ventana. Instanciar la ventana y ponerla visible. Ejecutamos el proyecto. Entonces, ya tenemos una ventana. Conectemos esta ventana con el código que acabamos de escribir para dar de alta en la base de datos.
para que al presionar este botón, este dato ingresado en la ventana termine en nuestra base de datos MariaDB. De la forma en que lo programamos va a ser muy simple. Vamos a programar el evento del botón, por ejemplo haciendo doble clic al botón, y acá vamos a instanciar nuestro objeto DB. Y vamos a utilizar el método agregar. Y el primer parámetro del método agregar va a ser campo mail.getText. Bien, listo. Circuito completo. Ya tenemos un sistema que el dato viene por una ventana y termina en una base de datos. Lo probemos. Email jose@gmail.com. Presionamos el botón de grabar. No hay error en la consola. Por lo tanto, en HeidiSQL, si pongo recargar, voy a ver que efectivamente el dato se ha grabado. Bien. Puede parecer poco, pero esto es un montón. O sea, fíjense, estamos teniendo ya algo que se parece a un sistema, datos ingresados por el usuario que se graban en una base de datos. ¿Qué opino? Estamos bastante cerca de lograr nuestro objetivo. Terminar un sistema completo durante la clase de hoy, y no hemos escrito código ni muy largo ni muy complicado de leer. ¿Bien? Y no hemos usado tampoco muchas clases. ¿Hemos usado qué clases? Repasemos. Driver Manager, Connection y Statement. 3 clases nada más. 3 clases hemos usado para poder dar de alta esta fila en la base de datos adicional a nuestra ventana con el cuadro de texto y el botón. Bien. Abro espacio para preguntas. ¿Alguna duda que les haya quedado hasta acá? ¿Algún problema que hayan tenido? De mi parte no, profe. Perfecto. ¿Alguien más? De mi parte no, profe. Probablemente cuando lo intenten hacer y les dé error, no duden en consultar por el grupo o por mail. Ningún problema. Pero recuerden, fundamental que durante la semana hagan funcionar este ejemplo en su casa y lo vayan haciendo modificaciones. Entonces está claro cómo habría que completar esta ventana. Esta ventana Sí, profe. habría que completarla simplemente el evento de este botón, donde está el segundo campo, deberíamos mandar campo nombre, y el tercer campo debería decir campo teléfono.getText. ¿Bien? Tenemos que completar acá la clase esta, el método agregar, para que tome el nombre y el teléfono y lo use como parte del insert. Bien, pero ahora vamos a variar un poquito la técnica. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo esta técnica que hemos utilizado? La concatenación. Lo primero que tiene de malo es que es difícil de leer, difícil de entender en el código esta concatenación. Imagino que estarán de acuerdo conmigo.
Y lo segundo que tiene de malo es que es inseguro, ¿bien? Porque si algún usuario experto sabe que acá este dato lo estamos concatenando, ¿qué podría escribir acá en este código? Podría escribir, comilla simple, punto y coma, delete from contactos, punto y coma, guión, guión. ¿Bien? No sé si se dan cuenta la magnitud del problema. Tomar un dato del usuario, concatenarlo y mandarlo a MariaDB es un hueco de seguridad importante en nuestro sistema porque el usuario va a estar alimentando código que va a ser ejecutado por el sistema, con todos los problemas de seguridad que eso puede atraer. Esta es la causa número 1 de hackeos en páginas web. ¿Bien? Es lo que se llama ataque por inyección de código SQL. Así que no vamos a preferir utilizar esta variante de ir concatenando los valores porque es inseguro y es difícil de leer. Así que vamos a usar una variante que se llama crear un objeto prepared statement. Al crear el objeto prepared statement, vamos a enviar comando insert de esta forma, insert into contactos, values, y los valores van a ser representados por signos de pregunta. ¿Bien? Un segundo, traigo el cargador. Volví. Aquí estamos. Entonces, fíjense, mucho más limpio el código, porque donde debería haber un valor ponemos un signo de pregunta. Y la librería de JDBC, que es la que estamos utilizando para trabajar con base de datos, nos proporciona la posibilidad de establecer de esta forma el valor de estos parámetros. Bien, por ejemplo, vamos a establecer que el primer parámetro, el primer signo de preguntas va a ser el email. El segundo signo de preguntas va a ser el nombre, el parámetro nombre del método insert, y el tercer signo de pregunta va a ser el teléfono. Bien. Nos ahorramos la concatenación e impedimos la inyección de código SQL. Luego de ponerle valores a los signos de pregunta, hacemos ese punto execute update. ¿Cuál es la diferencia de usar execute update? Execute update nos devuelve como resultado la cantidad de filas afectadas. Execute no nos devuelve la cantidad de filas aceptadas, pero los dos permiten hacer el insert, así que no, cualquiera de los dos nos serviría. Bien, guardamos los cambios y probamos el sistema completo. Bien, grabo los tres datos, presiono el botón, tenemos un error
Y el error nos dice que me faltó acá una T. Insert into contactos. Probamos nuevamente. Detenemos el proyecto, lo volvemos a ejecutar. Presionamos el botón. No hay mensaje de error. Vamos a GDSQL a ver los datos de la tabla y vemos que hemos agregado ahora sí una fila completa a la tabla de contactos. Bien, lo único que nos faltaría para completar el ejemplo de hoy sería poder listar todos estos datos. Bien, entonces ahora abro espacio de preguntas, pongo todo el código completo en pantalla y quiero que me comenten si tienen alguna duda de algo de lo que tenemos aquí. Bien. Paralelamente les voy a compartir el código del método agregar en el chat para que lo puedan ir probando ustedes también, si no llegaron a escribir. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, Profe, cada vez que agregamos un email, nombre de teléfono, tenemos que poner mi código ya en la ventana cuando apretamos guardar contacto, se vacía y volvemos a poner el código. Bien. Va y volvemos a poner los datos. Perdón. A ver, vamos por partes. Al ejecutar este proyecto, yo podría cambiar acá Clarken por Bruno Díaz, acá poner Batman y presionar el botón. Y se ha agregado una nueva fila a la base de datos. Yo actualizo y la base de datos tiene una nueva fila. O sea que, así como está, puedo agregar de una sola vez 10, 20, 100, todas las filas que yo quiera. ¿Bien? Ahora, si lo que vos querés es que al presionar este botón los cuadros de texto se borren, lo tenés que programar. ¿Cómo lo programaríamos? Para programar eso, en nuestra ventana, después de hacer db.agregar, deberíamos hacer campo email.setText igual a cadena vacía. Esto va a borrar lo que está en el campo mail. Campo nombre.setText. Cadena vacía. Campo teléfono.setText. Cadena vacía. Entonces acá podríamos borrar los datos que tienen los cuadros de texto para facilitar el ingreso del siguiente contacto en la agenda. Bien. Creo que eso era lo que estabas preguntando. Si no es así, confirmo. Sí, eso era. Gracias, profe. Por nada. Bien. Vuelvo a poner el código y consulto si hay alguna otra duda. Así avanzamos al listado y a la búsqueda. Así tenemos listado y búsqueda de contactos. Profe, y en vez de agregar, quisiera eliminarlo. Lo único que cambiaría sería el Por el insert por el texto de delete que vimos en clases anteriores. Bien. Y bueno, acá para encontrarlo podrías usar el email. O sea que, ¿cómo te quedaría el código para el delete? Ya que estamos y ya que preguntaste, voy a copiar, voy a pegar, voy a cambiar la palabra agregar por
eliminar. Para eliminar solamente necesito email, no necesito más que el email para eliminar. Acá el comando sería delete from contactos where email igual a signo de preguntas y tendría que borrar estas dos líneas de código. ¿Bien? Ese sería el código del eliminar en la clase DB. Bien. Entonces vos escribirías el email en un cuadro de texto, presionarías un botón, llamarías a esta rutina pasando el email de la ventana y se borraría ese contacto de la base de datos. Bien. O sea, esto sirve para todos los comandos, menos para el comando de select, porque el comando de select varía porque devuelve filas. Pero para insert, update y delete se utiliza esta misma estructura de programación, cambiando la orden que le mandamos a MariaDB. Any other questions? ¿Se entiende, profe? Perfecto. Volvamos a nuestro NetBeans. Nuestra ventana de contactos nos permite agregar contactos. Debe dar un tamaño un poquito más amplio. Y voy a poner abajo de esto un cable y un botón que diga mostrar. Bien. ¿Cuál va a ser el propósito de este botón de mostrar? El propósito de este botón va a ser que al presionarlo, acá se van a mostrar todas las filas de mi tabla. Bien. Manos a la obra. Paso 1. Vamos a modificar la clase DB. Vamos a agregar un método que se llame public void listar. En este caso, este método no necesita recibir parámetros porque me devolverá todas las filas de la tabla. Voy a copiar el código de prueba. Todo el try catch de prueba. Acá en el comando del statement vamos a hacer el select que devuelve todas las filas de la tabla contactos. Y acá vamos a escribir el bucle para iterar sobre el objeto resultSet devuelto por el método executeQuery del statement. ¿Bien? Entonces hacemos un while mientras nuestro objeto resultado tenga filas. Entonces, estas dos llaves se van a ejecutar una vez por cada fila de vuelta de la tabla. Bien. Cada fila de vuelta de la tabla se va a ejecutar lo que está entre estas dos llaves. Para una primera aproximación voy a hacer un system out para mostrar el valor de la columna email. Entonces, de ejecutar este método voy a ver por la consola todos los mails que tiene mi agente. Bien.
Lo probemos, vamos a la ventana de contactos, a programar el evento del botón de mostrar y vamos a invocar al método listar. Veamos qué pasa al ejecutar este proyecto. Hacemos clic en mostrar y vamos a ver que en la consola tenemos esta salida. Bien, así que efectivamente hemos establecido una conexión a MariaDB, hemos enviado un statement select que nos devuelve toda una tabla, hemos iterado sobre el objeto resultSet que tiene el resultado de la instrucción select. El método next me permite devolver una a una las filas que fueron resultantes y a ese objeto resultSet le puedo pedir uno a uno el valor de las columnas de cada una de las filas que fuimos obteniendo de la base de datos. Bien. Lo que nos estaría faltando es simplemente trasladar estos datos de la consola hacia la ventana. Pero antes tiene que quedar claro el código de listar, así que lo pongo en primer plano. Este es el código de listar. Lo repasemos, nos conectamos, creamos un statement, enviamos el select y con este while iteramos fila a fila los resultados del select y con este método obtenemos el valor de la columna email de la fila que estamos recorriendo del resultado. Bien, lo pongo acá y abro espacio para preguntas. Profe, ¿podría repetir cómo mostraba esos datos con el email? Sí. Hasta acá la conexión. Tenemos un objeto statement que nos permite enviar órdenes a MariaDB. El método execute query me permite enviar una orden concreta. La orden que estoy enviando es select asterisco from contactos. Bien. Todo execute query nos devuelve un objeto resultSet. Que el objeto resultSet me va a permitir acceder a los resultados de esa consulta. Bien. Repito, el objeto resultSet nos va a permitir acceder a los resultados de esa consulta. Ese método resultSet tiene dos métodos, ese objeto resultSet. Tiene un método get y un método next y un método getString. ¿Bien? ¿Qué hace el método next? Avanza a la primera fila del resultado. La siguiente vez que lo ejecuto, avanza una fila más hasta que cuando haga next ya no haya más filas, entonces next va a devolver falso. Entonces el método next tiene dos propósitos. Uno es avanzar a la primera fila o a la siguiente fila, y el segundo propósito es saber si existe una primera o una siguiente fila, porque next va a devolver false si no hay una siguiente fila y true si hemos logrado avanzar a la primera fila o a las siguientes. Bien,
Entonces el método next nos permite avanzar sobre el resultado. Y el segundo método que usamos del objeto resultSet es el método getString, que nos permite acceder a cualquier columna de la fila que actualmente estamos accediendo de ese resultado. O sea que en la combinación de usar next y usar getString, voy a terminar accediendo a todos los datos del resultado. Bueno, y acá lo que estoy haciendo es mostrándolos por la consola para verlos, digamos. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, ¿y cómo haría para mostrar esos datos en la ventana? No solo... ese es el siguiente paso. Una vez Bien. que nadie más tenga duda de esto, vamos a modificar este código para que en vez de tirar estos datos a la consola, lo tiremos al JTable. Bien. Ustedes se acuerdan cuando vimos el objeto JTable, vimos que el objeto JTable trabaja con un segundo objeto que es el que almacena los datos que estamos mostrando. Y ese objeto es del tipo default table model. Bien. Así que lo que vamos a hacer es indicar que la función listar, en vez de devolvernos void, nos va a devolver un objeto del tipo Java, del tipo default table model, que está en la librería Java Swing. ¿Bien? Agregamos este import. Entonces, el método listar me devuelve un default table model. Vamos a instanciarlo. Default table model. Resultado igual a new default table model. Entonces, le pongamos las columnas a este default table model. Resultado punto set column. Resultado punto add column. Vamos a agregarle una columna que se llame email. Resultado punto add column. Voy a agregar una columna que se llame nombre. Y resultado punto add column. Agregamos una columna teléfono. ¿Bien? Y al final del try catch vamos a poner return resultado. Bien. Entonces, ¿qué me devuelve este método listar? Me devuelve un objeto default table model al cual por ahora lo único que hice fue agregarle 3 columnas. Bien. Vamos a editar ahora el evento de nuestra ventana. Ahora este método listar me devuelve un default table model, así que eso que me devuelve se lo voy a pasar a mi table 1.setModel. Bien.
Entonces lo que estoy diciendo es, a mi JTable1 toma, estos datos son los que vos tenés que mostrar. Toma, estos datos son los que vos tenés que mostrar. Y le voy a pasar lo que me devuelva la función listar. ¿Y qué es lo que me devuelve la función listar? Un objeto default table model que por ahora lo único que tiene definido son las columnas que tiene que mostrar. Bien, probemos el proyecto. Presionemos el botón de mostrar y vean qué pasa con la grilla. Ahora nuestra grilla tiene 0 filas, porque no le hemos agregado ninguna fila, y 3 columnas. Ese objeto es creado dentro del listar, le hemos puesto 3 filas, pero todavía ninguna columna. Bien, pero por lo menos ya está conectado. Ahora al presionar el botón, vamos a listar, y listar me devuelve el objeto con los datos que tiene que mostrar el JTable. Bien. Así que ya podemos completar la clase de el método listar. Dentro de este while, ¿qué tendría que hacer yo? Ir agregando filas a ese objeto modelo. Bien. Así que acá vamos a hacer una declaración de una variable fila. Esta variable fila va a ser ¿de qué tipo? Un vector. Porque cada fila en este caso tiene que tener 3 datos: un nombre, un código y un teléfono. Bien. Y si bien yo podría poner string para que mi vector fila tenga todos los elementos de string, porque en mi base de datos son todos string, acá no voy a declararlo de tipo string, sino que va a ser de tipo object. Es más general. Eso me va a permitir que los valores que yo pueda meter dentro de este vector puedan ser no solo string, sino de cualquier tipo. Un número, una fecha o lo que yo quiera. ¿Bien? Así que el objeto default table model no trabaja con vectores de string, sino que trabaja con vectores de object. Así que acá vamos a hacer new object de 3. ¿Bien? O sea que acá acabo de crear un vector que va a tener los datos de un contacto. ¿Bien? Y acá voy a hacer fila sub 0 va a ser igual a res.getString email. ¿Ya? Voy a traer el valor del campo mail de la fila actual y lo voy a guardar en la posición 0 de este vector fila que estoy creando dentro del while. ¿Bien? Por último, voy a agregar esta fila a mi objeto resultado. Resultado.addRow y le paso la fila. ¿Bien? Este system out ya no es necesario, así que lo quito con motivo de claridad. Ejecutamos el proyecto y presionamos el botón de mostrar. 3, 2, 1. ¡Tan! O sea, tenemos una ventana que no solo recibe datos del usuario para grabar en la base de datos, sino que también tenemos una ventana capaz de traer datos de nuestra base de datos y mostrarnos en la ventana. ¿Vean? Enorme potencial. O sea, de esto a un sistema completo solamente hay más trabajo, digamos, más de lo mismo. Pero acá tenemos todo. O sea, tienen todas las herramientas para tener ventanas que traigan datos de MySQL y que graben datos de MySQL y que modifiquen y que eliminen. ¿Bien? Ya tienen todas las herramientas. Hoy hacemos el sistema chiquito, la clase que viene hacemos lo mismo con un sistema mediano y la que viene lo mismo con un sistema más grande,
pero siempre lo mismo. ¿Bien? Conectarnos, agregar, modificar, eliminar y usar una ventana para tomar datos del usuario y mostrarle al usuario los datos que necesita. ¿Bien? Entonces, hacemos show only edit. Así nos quedó el código de el método listar. Ese es el código completo de lista. Abro espacio para preguntas. Repasamos. El listar lo que hace es crear un objeto model que tiene las filas y las columnas que va a mostrar el JTable. Agregamos agregamos tres columnas y las filas las vamos a ir armando con datos provenientes de MariaDB. Bien. Para lo cual nos conectamos, enviamos un select para obtener un result set, avanzamos sobre ese result set fila por fila, tomamos los valores de las columnas, por ejemplo email, y lo depositamos en un vector, que luego ese vector lo depositamos en el model. Bien, entonces el model va a terminar acumulando vectores, donde cada vector va a tener los datos de una fila. Por eso es que el vector fila tiene 3 elementos, porque las filas de nuestra base de datos tienen 3 columnas. ¿Bien? Solo nos resta completar el código cargando en el vector fila el nombre y cargando en el vector fila el teléfono. Probemos cómo queda. Mostrar. Y tenemos nuestros contactos. ¿Preguntas hasta acá? De mi parte, no, profe. Bien. Entonces le demos un aspecto más profesional, agregando dos botones más a esta ventana, y con eso ya tendríamos un sistema bastante completo, chiquito pero completo, que van a poder utilizar de base para sistemas medianos y grandes. ¿Bien? Agreguemos un botón para buscar y un botón para eliminar. Y con eso creo que cerramos la clase de hoy con un gran avance.
Bien. ¿Cómo sería el buscar? Bien. Para el buscar voy a clonar el listar. Lo voy a clonar. O sea, clonar sería copiar el listar, pegar el listar y recibir como un parámetro una cadena que va a ser la cadena de búsqueda. Bien. Y lo único que voy a hacer es utilizar esta cadena, la voy a utilizar en este select. Bien. Entonces voy a reemplazar este código. Acá en vez de create statement, vamos a hacer un prepared statement. Y esta cadena que tenemos acá la vamos a elevar al prepared statement. O lo vamos a hacer con una concatenación. Como para ir variando entre dos alternativas. ¿Bien? Volvemos al código original. Este es el código original del listar. Lo que voy a hacer acá es simplemente poner un where email o where nombre like por ciento, comida simple por ciento comilla doble concatenado con cadena concatenado con comilla simple. Bien. Entonces, este comando cuando sea enviado, supongamos, acá voy a poner un comentario, y la cadena es José, el comando queda así. Select asterisk from contactos, where nombre like por ciento y acá un José. Bien. Así queda el comando si la cadena enviada es José. Bien. Es importante que lo puedan manejar con concatenaciones también por las dudas. Porque se usa mucho y pueden encontrarlo en distintos códigos heredados. ¿Bien? Entonces, este listar, que en realidad debería llamar buscar, recibe una cadena y nos va a devolver todos los contactos que tengan ese nombre como parte de la cadena. O sea, si yo pongo José, me va a traer todos los José independientemente del apellido. ¿Bien? José María también me va a traer, Josefina también me va a traer porque va a tener la palabra José como parte del nombre. Bien, acá me falta un por ciento. Bien. Entonces ya tenemos nuestra clase de B completa. No le agregamos ni una línea más de código a la clase de B. Lo que nos queda va a ser sobre la ventana. Vamos a nuestra ventana y vamos a agregar un botón que diga buscar. Bien. Y este código del buscar lo que va a hacer en su evento es lo siguiente. Va a ser prácticamente el mismo código que el listar. Pero en vez de llamar a listar, vamos a llamar a buscar. Y entre paréntesis le vamos a pasar campo nombre punto get text.
Si quieren, esto lo podemos separar en dos para que no sea tan complicado. String cadena igual a esto. Y acá buscar cadena. ¿Ven? Esta separación hace un poquito más legible el código. Obtengo lo escrito en el campo nombre. Lo utilizo como parámetro del método buscar. Probemos. Entonces, el mostrar trae todos. Y acá escribo el nombre Kent y hago clic en buscar, solamente voy a ver todas las filas que tengan la palabra Kent en alguna parte. Escribo día y pongo buscar, me va a traer todos los que sean días. Bien, agreguemos para probar acá. Prueba@hotmail.com. Homero Simpson. 1, 2, 3. Grabar contacto. Ya se limpia. Prueba2@hotmail.com. Bart Simpson. Grabar contacto. Mostramos. Y ahora si yo escribo sim y presiono buscar, me va a traer todos los contactos que tengan sim como parte del nombre. Bien. ¿Qué me estaría faltando? El botón de eliminar. Y con eso terminamos la clase de hoy. Terminamos un ejemplo muy completo para que tomen como base y muy chiquito. ¿Bien? Tiene muy poquito código. Se los paso al código completo para que lo revisen. Tiene muy poquito código. Hacemos clic en diseño y vamos a achicar un poco la grilla porque nos quedamos sin espacio y vamos a poner acá el botón de eliminar. ¿Bien? Eliminar, vamos a tomar el email escrito acá y eso lo vamos a eliminar de la grilla. Programamos nuestro evento. Y vamos a ejecutar lo siguiente. db igual a new db.eliminar y necesitamos el email que lo vamos a sacar de nuestro campo mail get ejecutamos el proyecto, mostramos todo, vamos a eliminar el mail a@b.com, hacemos clic en eliminar y luego en mostrar y vamos a ver que hemos eliminado la primera fila de esta tablita. Bien. Entonces los 4 botones funcionan. Tenemos el eliminar, mostrar, buscar y grabar contactos y no nos llevó mucho trabajo. La verdad que fue bastante sencillo. Bien. Como algunos detallecitos interesantes, creo que sería bueno. Sería bueno que de entrada tengamos datos y que cada vez que hacemos algo se actualice esta grilla de aquí abajo, o no, eso sería fantástico. Que la grilla se vaya actualizando
de entrada cuando se muestra y cada vez que presionemos alguno de estos botones. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar las dos líneas del mostrar en el constructor de la ventana debajo de init component. Ponemos estas dos líneas de código, con eso ya ganamos, al ejecutar el proyecto, la ventana de entrada tenga todas las filas. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es copiar la última línea de código, esta última línea de código, al final del evento de grabar y del evento de eliminar, para que después de grabar se actualice la grilla y también después de eliminar también se elimina la grilla. Entonces probemos. Hacemos clic en grabar contacto y vemos que se refrescó la grilla y se limpiaron los cuadros de texto. Ahora supongamos que queremos borrar a Bart Simpson. Vamos a poner su correo electrónico y vamos a eliminar el contacto y vemos que se actualiza también la grilla. Como un chiche más, y ya con esto terminamos la clase de hoy, sería bueno que cuando hacemos clic en cualquiera de estos, se carguen automáticamente estos tres cuadros de texto, para que si yo quiero eliminar, simplemente haga clic en un contacto y ya pueda presionar eliminar sin tener que escribir su email. Eso estaría muy, pero muy bueno. Así que voy a programar el evento del grid view. Mouse. Cuando haga clic en el grid view, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener del JTable1 el getSelected row y lo voy a guardar en una variable entera llamada fila. ¿Bien? Luego voy a hacer jtable1.getValueAt y le voy a pasar la fila elegida y voy a obtener la columna 0. .string y lo voy a guardar con el valor que diga email. O sea, de la fila elegida, columna 0, de la grilla tomo el email. Y voy a escribir ese email en el campo email con el método setText. Bien. De tal forma que ahora observen que cada vez que yo hago clic en una fila, el email se carga automáticamente. Se puede cargar también con este mismo procedimiento el nombre y el teléfono. Entonces, repitamos para el nombre y para el teléfono.
Entonces vean ahora qué bonito que queda. Hacemos clic y se traen todos los datos. Y una vez que elegí una fila, el método eliminar eliminó la fila sin que tenga que escribir esos datos. ¿Bien? Y ahora sí podemos decir que este ejemplo está completo y nos sirve como base para hacer cosas un poquito más elaboradas las próximas clases. ¿Bien? Abro otro espacio adicional para preguntas. ¿Que lo podría pasar al código por el grupo de WhatsApp, profe? Por supuesto. Gracias.